diagnósticas de alta relevancia clínica. Somos un laboratorio clínico de referencia a nivel nacional, con la capacidad y experiencia para procesar pruebas en diferentes escalas, ofreciendo resultados confiables que respaldan decisiones médicas críticas. Cada avance, cada logro, es fruto de nuestro compromiso con la salud de los mexicanos. Con base en la Ciudad de México y unidades operativas distribuidas estratégicamente en el interior de la República, ofrecemos una red diagnóstica integral al servicio del país. Nuestro modelo operativo cumple con los más estrictos estándares de calidad, avalados por la certificación ISO 15189-2022. Estamos donde se nos necesita, con la infraestructura, capacidad y respuesta que exige el entorno clínico actual. Contamos con un equipo humano de más de 300 colaboradores altamente capacitados, que combinan precisión técnica con sentido humano. Ellos son el corazón de nuestra operación. Personas que entienden el valor de cada muestra y que trabajan con integridad, excelencia y empatía. Porque detrás de cada resultado hay una vida, y eso lo sabemos muy bien. Nuestra oferta de servicios cubre disciplinas clave como química clínica, hematología, inmunología, hormonas, inmunoquímica neonatal, uroanálisis, coagulación y hemostasia, microbiología y biología molecular. Con el respaldo de 5 marcas especializadas, ofrecemos más de 10 servicios enfocados en brindar soluciones a medida para instituciones públicas, privadas y asociaciones médicas. Nos posicionamos como un laboratorio 360 grados, enfocado en resultados precisos y procesos eficientes. La innovación es parte de nuestra cultura. Cada análisis que realizamos representa una oportunidad para aportar al bienestar colectivo, al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo clínico del país. Seguiremos liderando con visión, tecnología y compromiso humano, construyendo una red nacional preparada para los desafíos del mañana. Humanidad en cada resultado, calidad en cada servicio, por la salud del paciente. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a la segunda jornada de laboratorio del Centro de Capacitación de Grupo Microtec. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes este momento lleno de ponencias. Para dar inicio a esta jornada, tenemos el privilegio de presentar a una figura fundamental en la historia y el éxito de la empresa. Me refiero al Dr. Salvador Dávila Escamilla, fundador de Microtec, quien nos honrará con unas palabras de apertura. Muy buenos días a todos. Es un honor darles la bienvenida a esta jornada académica organizada por el Centro de Capacitación de Grupo Microtec. Agradecemos profundamente su presencia, la asistencia de todos ustedes y todos los que nos escuchan por medio de nuestras redes. Hoy nos reunimos con un propósito fundamental, la actualización profesional en un sector tan dinámico como el de la salud y los laboratorios clínicos. En Grupo Microtec apostamos por la educación y la capacitación como pilares fundamentales para el avance y desarrollo de nuestra sociedad y del sector, enfocándonos en promover las mejores prácticas para ofrecer una atención de calidad, por lo que este evento ha sido diseñado para proporcionar herramientas y conocimientos prácticos que podrán aplicar en su día profesional. A lo largo de la jornada tendremos la oportunidad de interactuar con expertos, participar en conferencias y talleres que fortalecerán nuestra formación. Les invitamos a aprovechar al máximo esta experiencia, que sin duda complementarán nuestras competencias y nos permitirá estar mejor preparados para los desafíos que enfrenta el sector.
Agradecemos a la Asociación Mexicana de Patología Clínica y a nuestros patrocinadores por su apoyo e interés por este tipo de eventos. Deseamos una jornada productiva y enriquecedora. Gracias por ser parte de este gran evento y por su atención. Damos inicio a nuestra segunda jornada académica 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Entonces, iniciamos. Para dar apertura, iniciaremos con el primer tema, que es un simposio de gran relevancia en el salud de la mujer. Y vamos a iniciar con el manejo del paciente ginecobstétrica, retos y realidades. Para abordar este importante tema, contamos con un panel de expertos de primer nivel. El doctor Carlos Núñez, la química Brenda Saraí Zúñiga y la doctora Claudia Valdés. Para moderar esta interesante discusión, tenemos el gusto de presentarles al doctor Ramiro Vera, quien actualmente se desempeña como gerente médico de autoinmunidad en Werfen. Voy a iniciar con la semblanza de la química Brenda. Ella es jefa de laboratorio clínico del INER, es especialista en hemostasia y trombosis, cuenta con una formación internacional, experiencia en gestión académica y de calidad, y es ponente activa en foros científicos nacionales e internacionales. Miembro de la sociedad como ISTH, impulsa buenas prácticas en el diagnóstico y la calidad analítica. Química, bienvenida, por favor. ¿Puedes subir? Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias a Microtec por esta invitación para poder estar esta mañana con ustedes. Para mí es un gusto estar participando en este simposio tan interesante sobre algunas alteraciones importantes que tenemos nosotras como mujeres y sobre todo también para abordar las pruebas de laboratorio y el impacto que tiene el que podamos aportar con un diagnóstico oportuno y certero en estos pacientes. Vamos a iniciar justamente a hablar acerca de la importancia de las mujeres en nuestra vida. Sabemos que las mujeres a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes situaciones que nos confluyen y nos alteran la hemostasia. Y esto es muy interesante porque las mujeres, desde que nacemos hasta que somos mujeres adultas, nuestra hemostasia va cambiando continuamente. Y esto lo vemos pues en la edad fértil, en la adolescencia, cuando las mujeres empiezan a manifestar ciertas patologías o patrones, como puede ser un sangrado importante, pueden ser alteraciones como pérdidas fetales que a lo mejor nos están investigando. Y bueno, en la etapa adulta justamente las mujeres entran a un proceso de menopausia y en la menopausia también la hemostasia se ve justamente alterada con algunas situaciones que tienen que ver con la hemostasia. Y bueno, pues justamente aquí vemos en la imagen de abajo, pues que las mujeres tenemos un ciclo en el cual vamos a tener una alteración de la hemostasia que es justamente muy importante y particular mencionar. El tema que nos trae en esta mañana pues es el momento del embarazo, un momento muy importante en el cual justamente podemos tener alteraciones y bueno, esta mujer puede estar enfrentada a ciertos patrones o alguna situación ginecológica que puede poner en riesgo la vida del feto y también la vida propia de la paciente que tenemos aquí. Justamente las situaciones que nos vamos a enfrentar dentro o las principales complicaciones dentro del embarazo, pues vamos a ver que incrementan la morbi-mortalidad de las pacientes. Esto se puede presentar en situaciones de sangrado en las pacientes, que sabemos que es una causa muy importante, en las cuales las pacientes pues, pueden tener alguna alteración y bueno, tienen un alto riesgo de mortalidad. Los eventos trombóticos no se quedan muy despreciables, vemos que las alteraciones de la coagulación donde la mujer puede hacer eventos trombóticos son muy importantes y una pieza clave del seguimiento en estas pacientes es el diagnóstico por el laboratorio. Nosotros debemos de tener las herramientas en el laboratorio, contar con las pruebas y hacer un buen seguimiento, no nada más para el diagnóstico, sino también para el pronóstico, el seguimiento y evidentemente para saber un buen tratamiento en este grupo de pacientes. Vemos que las principales complicaciones del embarazo en las mujeres, aquí lo vemos en esta gráfica, donde justamente los eventos trombóticos que pueden estar relacionados de 4-1, vemos que las mujeres que no están embarazadas, de los primeros meses del embarazo, las primeras semanas de gestación, van casi a la par.
Sin embargo, cuando vemos a una mujer que va avanzando en las semanas de gestación, hay un pico de incremento en las enfermedades tromboembólicas, que es lo que vamos a revisar, y bueno, se puede ver un incremento incluso hasta en la etapa del puerperio. Esos 40 días que nosotros conocemos como la recuperación del embarazo, pues aquí también podemos tener alteraciones de la coagulación, donde la paciente puede experimentar estos eventos trombóticos. Y bueno, el 63% de las enfermedades tromboembólicas se presentan en el primero y el segundo trimestre del embarazo, pero también nada despreciable durante el tercero y la etapa del puerperio de las pacientes. Y esto genera hasta un 15% de las muertes maternas en las pacientes. Hay una tasa de letalidad de recurrencia hasta el 5%, y bueno, pues el 54 o más del 54% de las pacientes a veces se quedan sin un diagnóstico certero y propio de estas pacientes. Pero ¿qué pasa en el embarazo? ¿Qué pasa que genera una activación de la coagulación? ¿Qué está pasando con estas pacientes que vemos que sí o sí tenemos una alteración hemostática? Hay muchos cambios durante el embarazo y justamente vemos que hay un estado protrombótico. Hay incremento de algunos factores de la coagulación, que lo vamos a ver ahorita próximamente en la siguiente diapositiva, y vemos que los tiempos de coagulación de nuestras pacientes embarazadas se van a ver acortados, y lo vemos desde el primer trimestre del embarazo, donde estas mujeres van teniendo sus tiempos de coagulación acortados, y conforme se acerca el momento del parto, vamos a tener un acortamiento mayor. Hay un incremento importante del dímero D. También tenemos un riesgo de sangrado importante porque hay trombocitopenia en estas pacientes, pero bueno, lo que me voy a enfocar básicamente es en el riesgo trombótico. Vean ustedes aquí estos cambios importantes o los parámetros de la hemostasia que tenemos en estas mujeres, y vean los factores de la coagulación que pueden incrementar hasta más del 100% de su actividad. Si nosotros midiéramos los factores de la coagulación de ciertas mujeres embarazadas, podríamos ver y vislumbrar que el incremento de los factores de la coagulación incrementa hasta más del 100%. ¿Qué hablar del dímero D? El dímero D es una prueba que justamente también se va a incrementar, y aquí el reto para hacer el seguimiento con el dímero D en estas pacientes pues representa una situación importante. De tal forma que nos enfrentamos a una paciente que tiene un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, pero también estas pacientes no se excluye de que puedan tener un aborto espontáneo, que puedan tener pérdidas fetales de recurrencia, y que sí o sí el laboratorio tiene que estar preparado para hacer un buen seguimiento de estas pacientes. Vean aquí esta interesante diapositiva en la cual vemos todas las causas de sangrado, que no son nada despreciables en estas pacientes. Sin embargo, el riesgo de sangrado se presenta casi en el momento del parto, cuando es el momento crítico de estas pacientes, y bueno, están protegidas durante todo el momento del embarazo. Incluso una mujer con una coagulopatía, como una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia, puede tener menos riesgo de sangrado porque está protegida durante el embarazo por este incremento de los factores. Y bueno, hay algunas otras situaciones donde van a incrementar el riesgo de sangrado, pero sí o sí la trombosis representa el simple hecho de que una mujer esté embarazada. Por solo estar embarazada ya tienes un factor de riesgo importante para tener un evento trombótico. Y bueno, vemos aquí también entonces qué es la trombosis, porque venimos hablando mucho de este tema, y bueno, seguramente lo hemos escuchado, lo sabemos que la trombosis es la primera causa de muerte en México y en el mundo, que representa 1 de cada 4 muertes a nivel anual, y que es la oclusión de un vaso sanguíneo, de una arteria, de una vena, y que bueno, dependiendo de la localización de este coágulo potencialmente mortal, ya sea en la arteria o en la vena, va a generar ciertas composiciones fisiológicas. Tenemos que en la arteria se forma un trombo blanco porque está principalmente formado por plaquetas, actividad plaquetaria, y en las venas una trombosis venosa porque vamos a tener mayor cantidad de fibrina o activación plaquetaria. La formación de un trombo es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más el hecho de que esté embarazada la paciente va a tener un evento trombótico. Necesita sumar diferentes factores de riesgo para poder desencadenar eventos trombóticos. Y ya lo decía Rudolf Virchow en su triada, que pues seguimos citando actualmente. Y bueno, esta triada que ahora ya se conoce como la tetrada de Virchow, porque ya sabemos que no nada más son factores externos de la paciente, la lesión endotelial, sabemos que no nada más es la activación de los factores de la coagulación, sino que además
Ahora con lo que vimos en la pandemia, pues el componente inmunológico, la activación del sistema inmunológico fue un papel fundamental en la activación del sistema hemostático. Hay como una retroalimentación y ambos sistemas están trabajando, coadyuvando para poder frenar pues alguna respuesta viral, bacteriana, y bueno, pues a esto se le conoce ya como la tetrada de Virchow, diferentes factores que confluyen en un individuo para poder desarrollar eventos trombóticos. Y bueno, aquí vemos básicamente que las trombofilias las vamos a clasificar en hereditarias y adquiridas, que son multifactoriales. Todos estamos expuestos, todos tenemos factores de riesgo, pero a medida que vamos avanzando en la edad, nos embarazamos, vamos teniendo otros factores de riesgo. Si tenemos colesterol alto, triglicéridos, hipertensión, esto incrementa mi riesgo. La causa raíz pues dependerá, genético o adquirido, y bueno, pues el laboratorio nuevamente es la pieza clave para poder hacer el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico. La trombofilia congénita evidentemente pues va a suceder en individuos jóvenes que tengan menos de los 50 años. Se presentan los primeros eventos trombóticos cuando el paciente, sin tener otro factor de riesgo, una mujer se embaraza, no tiene factores de riesgo y tiene un evento trombótico, hay que pensar en una trombofilia congénita. ¿Por qué? Porque es una mujer joven, sin factores de riesgo, una pérdida fetal quizá, seguramente hay que pensar en una trombofilia de tipo congénito. Y bueno, hay diferentes pruebas, diferentes cosas para hacer el seguimiento. Dentro de las trombofilias adquiridas, pues es todos los factores a los que nos exponemos. El tener hipertensión, enfermedades del corazón, todo esto nos va sumando a que podamos desarrollar dentro de estas escalas de probabilidad el riesgo de padecer algún evento trombótico. Y aquí hay más factores de riesgo. La trombosis es altamente mortal, pero también es altamente prevenible. Nosotros podemos prevenir, poder desarrollar todos estos eventos trombóticos. ¿Qué pasa con nuestras mujeres embarazadas? Pues básicamente el embarazo, ya hablamos que per se es una condición de riesgo para tener un evento trombótico. Sin embargo, vemos que hay otras condiciones en las cuales la paciente puede experimentar aumentar el riesgo de trombosis, como la cesárea, la historia de trombosis, la edad. O sea, sí sabemos que las mujeres tenemos un reloj biológico y sabemos que a mayor edad estamos más expuestas a tener un riesgo de trombosis, pero sí o sí, la edad es un factor de riesgo. El número de partos, la obesidad, el tener reposo físico. No es de a gratis que cuando las mujeres se embarazan, dan a luz, les diga el médico, muévanse, párense. Sí entiendo que duele, que no pueden ni moverse, pero es algo que no puedes estar en reposo, porque entonces viene la estasis y vienen muchas cosas que pueden activar la coagulación. Si la paciente ya tiene una enfermedad, una alteración de la coagulación congénita, pues entonces el riesgo se incrementa mucho más. Aquí tenemos algunas pruebas de laboratorio que forman parte del 3 de trombofilia cuando hablamos de las trombofilias congénitas. Y bueno, aquí tenemos las pruebas que podemos determinar, como los anticoagulantes naturales, la proteína C, la proteína S, la antitrombina, algunas mutaciones como la mutación de la protrombina, del factor 5 de Leiden, que son pruebas que se pueden hacer cuando se sospecha de alguna trombofilia de tipo congénita. Y bueno, aquí tenemos algunas condiciones asociadas a las deficiencias de estas proteínas y las alteraciones que pueden generar cuando tenemos esta deficiencia. Muy importante, y la pregunta del millón es, ¿cuándo vamos a hacer las pruebas? Las pruebas se hacen para todos los pacientes. ¿Todo el paciente que ha desarrollado un evento de trombosis es candidato a las pruebas? La respuesta es que no. La respuesta es que las pruebas no son para todos. La respuesta es que las pruebas son muy individualizadas y tenemos que hacer un seguimiento con estos pacientes. Aquí hay muchas condiciones, pacientes no anticoagulados, pacientes que no tengan warfarina o acenocumarina, porque hacemos interferencia con estas pruebas. Pero lo más importante de esta diapositiva es que las pruebas no se deben hacer en el momento agudo del evento trombótico, porque en el evento agudo vamos a tener pues una suma de toda la activación y podemos tener pues falsas deficiencias de estas proteínas que no se deberían de hacer. Y si hablamos del fármaco y de las interacciones farmacológicas, podemos ver que tanto pacientes que ya tienen el evento trombótico, pues van a tener algunos fármacos que van a tener una interacción con algunas pruebas. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes fármacos que no los voy a mencionar en aras del tiempo, pero vemos que las heparinas, las warfarinas,
van a tener una interacción con la determinación de ciertas pruebas y que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. El dímero D, les comentaba que el dímero D pues sí o sí es una prueba clave para poder descartar. Es una prueba que su valor predictivo negativo nos va a ayudar mucho. Sin embargo, en estos pacientes tenemos un reto enorme porque el dímero D se incrementa, ya lo veíamos en la tabla, se incrementa demasiado y pues vamos a ver pues qué hacer con esta prueba y cómo abordar a estas pacientes. El dímero D es el producto final de la degradación de la fibrina. Ustedes saben que el fibrinógeno pues va a interactuar la trombina, se va a activar y se van a degradar estas redes de fibrina, que al final es lo que vamos a medir. La plasmina degrada las redes de fibrina y es lo que vamos a medir nosotros dentro del laboratorio. El dímero D es estable o tiene una vida media de 8 horas. Cuando nosotros lo tomamos en un tubo de citrato, podemos tener estabilidad por CLSI hasta 24 horas, pero es una prueba de urgencia, es una prueba que se requiere en el momento para la toma de una decisión, no puede esperar más tiempo. Y bueno, pues en un evento de embarazo tan importante, las pacientes pues se trombosan, entonces tienen que ser clasificadas en diferentes escalas y el dímero D es una prueba importante para hacer la exclusión de la enfermedad tromboembólica venosa. Y se han establecido diferentes algoritmos para la utilización de esta prueba tan importante. Uno de los algoritmos más utilizados es el algoritmo del GERS que les muestro aquí. Este algoritmo fue probado casi en 500 pacientes. Y en este algoritmo justamente el objetivo es crear un algoritmo que sea capaz de poder evitar las pruebas de imagen como el angiotac en estas pacientes para evitar la radiación. Evidentemente están embarazadas y bueno, sería una prueba para evitar la radiación. Este algoritmo es muy interesante porque evalúa 3 criterios clínicos, justamente signos de trombosis venosa profunda, hemoptisis y que la paciente pueda tener un diagnóstico probable de enfermedad tromboembólica venosa. Y ponen al dímero D con un punto de corte de 1000 nanogramos mililitro si la paciente no tiene criterios de estos 3 que les mencioné y tiene un dímero D menor a 1000, entonces se descarta completamente que la paciente tenga una enfermedad tromboembólica venosa. Lo interesante aquí es que vean, la paciente no muestra criterios del GERS, pero tiene un dímero D mayor a 1000. Aquí sí, entonces se le inicia la anticoagulación. Es por eso que es tan importante este algoritmo y el poder utilizarlo con el dímero D es sumamente importante para hacer el seguimiento de estas pacientes. Si las pacientes tienen más o tienen uno o más criterios y el dímero D tiene más de 500 nanogramos mililitro o igual, también se aborda el tratamiento de estas pacientes. Entonces lo manejan con un punto de corte de 1000, pero también de 500, dependiendo la clínica de la paciente. Y bueno, aquí también tenemos algunos estudios en los cuales se ha estudiado el dímero D por trimestre del embarazo. Tenemos el dímero D en el primer trimestre del embarazo, sin embargo vean que los rangos son bastante amplios, por eso es que el utilizar un algoritmo diagnóstico podría ayudar a vislumbrar mejor la situación de la paciente. Y bueno, se ha estudiado con diferentes metodologías el dímero D en diferentes puntos de corte. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes conozcan su reactivo, que conozcan su inserto y que conozcan con qué tipo de estudios ha sido pues trabajado para que puedan tomar decisiones clínicas de laboratorio y sobre todo médicas en estas pacientes. Vamos a hablar de otra complicación muy importante, pues no a fondo porque el doctor Carlos nos va a hablar muy profundo de esta complicación, solamente les quiero dar las pruebas que nos ayudan al abordaje, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El SAF es una condición principal de eventos trombóticos en las pacientes embarazadas y en las pérdidas fetales de recurrencia. El SAF es una enfermedad autoinmune que se puede presentar por una asociación a una enfermedad, ya sea de tipo inflamatorio, de tipo inmunológico, y hay 3 características o 3 fenotipos muy importantes. Tenemos el SAF trombótico, el SAF catastrófico y tenemos el SAF obstétrico, que es esta parte pues, que nos interesa justamente en este simposio. Dentro del SAF obstétrico tenemos que las pacientes que generan estos autoanticuerpos pueden tener pérdidas fetales de recurrencia menores a las 10 semanas de gestación, abortos espontáneos y también pueden tener embarazos prematuros y está asociado a la preeclampsia de estas pacientes. Los últimos criterios del 2023 del Colegio Americano de Reumatólogos y el EULAR
Nos menciona, anteriormente hablábamos de criterios, ahora hablamos de dominios clínicos y dominios de laboratorio. Sin embargo, no desliga la parte del laboratorio, que hace ahora la integra para que podamos llegar a un buen diagnóstico pronto, y justamente la parte del laboratorio es muy importante. Eran tantos los criterios que hablar de un solo criterio se quedaba corto, por eso se agrupó en estos dominios que ahora vemos, y tenemos los dominios clínicos y los dominios de laboratorio. De estos dominios de laboratorio, anteriormente el anticoagulante lúpico se consideraba con un peso cuando estaba persistentemente positivo, o sea que había 2 determinaciones positivas. Sin embargo, actualmente en estos criterios, lo cual se aplaude, porque ya tenemos que el anticoagulante lúpico, aunque solamente esté una vez positivo, va a tener un peso, pero si está persistentemente positivo, incrementa ese peso para hacer el seguimiento. Y de las pruebas complementarias son los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteínas, de los que hablará el doctor Carlos, pero yo les quiero hablar del anticoagulante lúpico, que es una prueba complementaria y que podemos hacer dentro del laboratorio de coagulación. ¿Qué es el anticoagulante lúpico? El anticoagulante lúpico es un conjunto de anticuerpos de la clase IgG-IgM que tienen una alta afinidad por la carga, por los fosfolípidos de carga negativa hexagonal. Y para hacer la determinación dentro del laboratorio necesitamos hacer varias pruebas. Primero que nada, tener un paciente que tenga un TTPA prolongado. Obviamente necesitamos un reactivo que sea sensible a la detección de estos anticuerpos, hacer un estudio de mezclas para ver que el resultado no corrija y después hacer las pruebas confirmatorias dependientes de fosfolípidos. Para esta prueba necesitamos estrictamente hacer el seguimiento de la fase preanalítica. Necesitamos una muestra que esté doble centrifugada para evitar la interferencia de los fosfolípidos plaquetarios. Si vamos a hacer la congelación debe ser de manera inmediata, a menos 20 grados centígrados. Y vean algo interesante en las pacientes. Dijimos que las pruebas de trombofilia, y esta entra dentro de ese panel, no se hacen en el momento agudo. Si tenemos una paciente embarazada, tuvo el evento, la preeclampsia, lo que se haya presentado, no lo vamos a hacer en ese momento. Se recomienda que la primera confirmación o la primera prueba se haga 6 semanas posparto y a las 12 semanas posparto para poder hacer el seguimiento de estas pacientes, confirmar con las pruebas o los otros anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta-2. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el laboratorio? Que seguramente ustedes lo han hecho, lo van a hacer o se les va a presentar. Tenemos una paciente que tiene un TTPA inesperadamente prolongado, no tiene eventos de sangrado. ¿Qué hacemos nosotros? El abordaje. Hacemos un estudio de mezclas, colocamos un pool de plasmas normales, lo mezclamos con el paciente problema y corremos el TTPA que está prolongado. Si el resultado no corrige, esperamos que no corrija, porque no es una deficiencia de factor, es la interferencia de algo que nos está generando esa prolongación. Entonces sospechamos de este inhibidor si la paciente no tiene situaciones de sangrado. Y pasamos a las pruebas que nos ayudan a la confirmación. Hay diferentes pruebas en el mercado. Tenemos pruebas que son con activadores de sílica, tenemos pruebas que son, la más frecuente que podemos utilizar es el veneno de víbora de Russell. Es un veneno que activa el factor 10 de la coagulación y podemos tener otras pruebas que nos ayudan a la confirmación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente este reactivo de veneno de víbora de Russell va a activar al factor 10 de la coagulación. Acuérdense que esta es nuestra cascada de la coagulación. Activan a la vía común de la coagulación. El 10 activado, en presencia de su cofactor el 5 activado, fosfolípidos que ponemos en el reactivo más calcio, lo que tratamos de hacer es evidenciar a este nivel la presencia de los anticuerpos. Y lo hacemos con un reactivo que tiene baja concentración de fosfolípidos y luego incrementamos los fosfolípidos para ver la presencia de estos anticuerpos. Si el paciente tiene los anticuerpos, vean aquí, le ponemos poquitos fosfolípidos y los anticuerpos se saturan a esos fosfolípidos y no dejan que los factores se activen. Cuando saturamos la muestra de fosfolípidos, entonces ya dejamos espacio para los anticuerpos y espacio para los factores de la coagulación. Hay 2 pruebas que podemos utilizar, hay más, pero lo importante es que podamos evaluar
los diferentes complejos que vemos en la cascada de la coagulación para ver la presencia de estos anticuerpos dentro del laboratorio clínico. Muy importante es que nosotros recomendemos a nuestros pacientes que regresen por guía de la ISTH, que regresen al laboratorio a las 12 semanas para nuevamente hacer estos test. Y vean que los criterios de laboratorio para la interpretación del SAF en estas pacientes, hablamos de un SAF definitivo cuando tenemos una triple positividad, o sea, el anticoagulante lúpico positivo con todo el seguimiento de las pruebas, los anticuerpos anticardiolipinas en títulos medios y altos y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteínas. Y se habla de un SAF definitivo cuando hay triple positividad, cuando solamente tenemos 2 pruebas positivas, hablamos de un SAF de bajo riesgo. Y bueno, aquí vemos justamente otras complicaciones trombóticas que también están asociadas y que es muy interesante. Justamente ahora hablamos que la edad de la mujer para tener hijos ya no es como antes, que a los 20, los 25. Ahora las mujeres esperamos primero desarrollarnos, crecer profesionalmente y la última opción, a veces, porque no en todas, está el llegar a ser mamás. Y cuando nos decidimos por fin a llegar a ser mamás, algo pasa que no lo logramos. Entonces vean ustedes que se ha estudiado que las alteraciones anatómicas están relacionadas con el 20% de las pérdidas, el 30% con alteraciones cromosómicas y el 50% con las trombofilias. Entonces, ¿qué está pasando que no las estudiamos? Algo está pasando aquí y es muy interesante, porque vemos muchas mujeres que están en estas situaciones y que deberían ser estudiadas. Y bueno, aquí están las pruebas que se proponen para el estudio: antitrombina, proteína C, proteína S, las mutaciones del factor 5 de Leiden, la protrombina, y que pueden ayudar a esta evaluación. Como conclusiones, el embarazo y la coagulación sufren cambios muy importantes que ya revisamos, que alteran la coagulación para un evento trombótico o un evento de sangrado, y que bueno, pues sí o sí la mujer tiene que disminuir esos factores de riesgo para no desencadenar algunas complicaciones mucho más fuertes. Muy importante, y los felicito por este tipo de eventos porque promueven la comunicación, la información médico-laboratorio, que es lo que deberíamos hacer siempre. Ahorita en este simposio pues estamos con la ginecóloga, estamos aquí con el doctor Carlos, y eso es lo que deberíamos hacer, promover la comunicación, estar en contacto con los médicos para poder llegar a buenos acuerdos diagnóstico-laboratorio. Y bueno, con esto, muchas gracias a todos.